Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Feliz tarde de día sábado. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Queremos profundizar sobre doctrina. Saben, hermanos, que predicar el evangelio es predicar doctrina. Cristo predicaba doctrina. Y como pueblo adventista tenemos que conocer perfectamente bien la sana doctrina. El evangelio es doctrina. Así que en esta tarde vamos a estudiar sana doctrina. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder reunirnos con los hermanos, con los jóvenes, para poder disfrutar de esta tarde de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque permite que tu siervo pueda presentar esta clase. Danos conocimiento, danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos comprender perfectamente bien este tema. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la Iglesia Adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas, todas fundamentadas en la Biblia. Cuando nosotros conocemos perfectamente bien nuestras creencias, vamos a poder defender nuestros pilares y nuestro mensaje. Por eso siempre lo he dicho, que sería un requisito, aunque pueden haber reglas de sección, sería un requisito que antes de que alguien se bautizara, poder instruirlo en nuestras creencias y doctrina. Eso lo sostiene el Espíritu de Profecía y el Manual de Iglesia. Lastimosamente se ha olvidado mucho eso. Estamos tan afanados por hacer números que nos olvidamos de que nuestra misión es ganar almas, no hacer números. Aunque los números son importantes, pero Cristo nos ha mandado a ganar almas. El proverbio dice, el que gana almas es sabio. Entonces, nuestro trabajo es ganar almas para Cristo. Pero hay que ganarlas correctamente. No simplemente basta con hacer números. Claro que los números son importantes, pero necesitamos ganar almas para el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso, hermanos, es bien importante que prediquemos doctrina, le enseñemos a la gente doctrina. Si predicamos en campañas evangelísticas, hay que predicar doctrina, porque nuestro mensaje está basado en doctrina. Los apóstoles predicaban doctrina, Cristo predicaba doctrina, porque el evangelio es doctrina, la enseñanza. Porque mucha gente hoy ha confundido que el evangelio es subirse a un púlpito a gritar y que hablarle a la gente de prosperidad, haga un pacto con Dios con $1000 y Dios lo va a prosperar y le va a dar una casa, un carro. Eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar doctrina, enseñanza. Por eso, hermanos, en nuestros púlpitos tiene que haber enseñanza pura. Enseñarle a los hermanos a conocer nuestra doctrina. Es lamentable ver que hay muchos hermanos que son viejos de estar en la iglesia y no saben nuestras creencias y doctrina. Saben de que hay hermanos que son viejos de estar en la iglesia y no aceptan el ministerio profético dado a Elena de White. ¿Por qué? Porque los bautizamos a lo loco sin instruirlo. Y pueden haber reglas de sección que hay personas que se bautizan sin haberles enseñado. Pero el deber de la iglesia es seguirlos instruyendo, enseñándoles. Conozco ancianos de iglesia que no creen en el don de profecía manifestado en Elena de White. Conozco miembros de iglesia que atacan a Elena de White desde adentro de la iglesia. Conozco hasta líderes que atacan a Elena de White de una forma sutil.
Estamos hablando del pueblo adventista. ¿Y por qué fue? Porque bautizamos gente sin haberla instruido, sin haberla enseñado. Hay gente que está dentro de la iglesia y aún está en contra del diezmo. Hay gente que forma parte de la iglesia adventista y no cree en la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Adventistas predicando mensajes pentecostales y mensajes de los testigos de Jehová. Porque los bautizamos sin haberles instruido. Y los pasamos al púlpito a que hagan un voto, pero sin haberles enseñado. Y la gente levanta la mano por vergüenza, pero ni saben por qué están levantando la mano, porque no se les enseñó. ¿Cómo yo le voy a decir a un hermano, mire, usted cree en el don de profecía manifestado en el NGY, si nunca le enseñamos eso? ¿Por qué creemos en el diezmo? ¿Por qué creemos en la deidad triuna, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en la segunda venida de Cristo y no en el rapto secreto? ¿Por qué los adventistas creemos en esto? ¿Por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? ¿Saben alguien acá por qué nos llamamos así? ¿Por qué no nos ponemos otro nombre? ¿Por qué los pioneros no le pusieron a la iglesia pentecostal o los santos de los últimos días, sino que le pusieron los pioneros adventistas del séptimo día? ¿Saben por qué nos llamamos así? Porque la palabra adventista significa advenimiento. Esperamos la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Y del séptimo día, porque guardamos el cuarto mandamiento pisoteado y olvidado por Babilonia. ¿Que Babilonia quién es? El catolicismo y el protestantismo apóstata como sistema. Ahora, en esta clase vamos a estudiar un tema profundo que yo sé que muchos quizás no saben lo que vamos a estudiar en esta tarde. La pregunta es, ¿nacemos pecadores o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad que nacemos pecadores? ¿Está seguro que eso es bíblico? ¿Que nacemos pecadores? Vamos a ver de que esa es una doctrina netamente católica. Se le llama la doctrina del pecado original. La doctrina que enseña que nacemos pecadores. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los bebés para quitarles la mácula del pecado original. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que enseña la Biblia y el Espíritu de profecía. Lastimosamente, hermanos, estos temas sirven para enseñarle a la iglesia. Vamos a ver de qué esa creencia carece de fundamento bíblico. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, pero no pecadores. A un niño, a un bebé, no se le puede llamar pecador porque no conoce lo bueno y lo malo. Nacemos con una tendencia al mal, una inclinación al mal, pero nos convertimos en pecadores cuando conocemos lo bueno y lo malo. O sea, a un bebé no le puede usted decir, sos un pecador, porque el bebé no conoce qué. Dígame usted cuál es el pecado que cometió el bebé. No lo puede acusar a un bebé de pecador porque no conoce lo bueno y lo malo. Esta creencia se le conoce como la creencia del pecado original. Es una creencia netamente católica. Se llama pecado original. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los bebés para quitarles esa mácula. La Iglesia Católica sostiene de que por el simple hecho de nacer en este mundo ya somos pecadores. Ya somos culpables del pecado. En otras palabras, estamos condenados a la condenación por el simple hecho de nacer en este mundo. Imaginémonos, hermanos, qué clase de Dios es ese, mandar a bebés al infierno. ¿Qué culpa tienen los bebés de nacer en este mundo? ¿Cuál es la culpa? ¿La culpa de quién es? De traerlos a este mundo es de los padres. Pero un bebé no tiene culpa de haber nacido en este mundo porque un bebé es inocente. No se le puede llamar pecador a un bebé porque no conoce lo bueno y lo malo. Nosotros sí somos pecadores porque conocemos lo bueno y lo malo. Según la Biblia, nosotros heredamos de Adán y Eva una tendencia al mal.
heredamos una tendencia al mal es bien diferente a decir pecador. La tendencia al mal es aquella inclinación a lo malo. Traemos una inclinación a lo malo, pero que esa inclinación solamente la venimos a ejercer cuando tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo. Aunque un bebé posee una tendencia al mal, no la ejerce aún porque no conoce lo bueno y lo malo. Alguien me dijo, entonces, ¿por qué los bebés gritan y lloran? Es porque son egoístas. Error. El término egoísta no se le puede aplicar a un bebé porque el egoísmo tiene que ver con un sentimiento de odio, de amor propio y podemos decir, es un sentimiento que solamente lo ejercen personas que tienen maldad en su mente y en su corazón. Un bebé llora y grita, no es porque sea pecado eso, sino que eso se llama instinto. Si un bebé llora, puede ser porque le duele el estómago o tiene hambre. Pero no es porque el bebé está siendo egoísta, porque el egoísmo solamente lo pueden ejercitar personas que conocen lo bueno y lo malo. Sí. Por ejemplo, cuando alguien me ofende y me trata mal, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Con aquel sentimiento que queremos hacer lo mismo. Le guardamos un odio y un resentimiento a la persona que nos hizo eso. ¿Un bebé hace eso? No, hermanos, un bebé, mire, usted le puede insultar. Al momento, ¿qué es lo que hace el bebé? Viene otra vez donde usted. Son inocentes. Los egoístas son personas que conocen lo bueno y lo malo. Un bebé no es egoísta porque no conoce lo bueno y lo malo. Son inocentes los bebés. Y saben, hermanos, que los bebés son tan inocentes de que un bebé no se preocupa por nada. ¿Ustedes creen, hermanos, que un bebé está preocupándose por la cena, por el desayuno, por la ropa o porque le faltan zapatos? No, no se preocupa por eso. ¿Por qué? Su mente no tiene esa capacidad de razonar. El bebé plenamente confía en que tiene su papá y su mamá. Por eso es que Cristo dijo que seamos como niños. Una total dependencia del Padre, así como los niños tienen una total dependencia de sus padres. Ahora, esta doctrina del pecado original es de origen católica. Sostener que nacemos pecadores es una doctrina netamente católica. Quien inventó esa doctrina se llama San Agustín de Hipona. En el año 354 al 430, el periodo que vivió él. Era un teólogo católico, San Agustín de Hipona. Él fue el padre de la doctrina católica del pecado original. Sostiene de que nacemos pecadores en este mundo. O sea que desde que nacemos ya venimos con la maldad. Por ejemplo, el catolicismo romano sostiene de que un niño es culpable del pecado de sus padres. O sea que por naturaleza somos culpables del pecado de Adán. Sin haber existido, ya traemos la culpa de Adán. Miren qué doctrina más diabólica. Contrario a lo que la Biblia dice. El problema es de esta doctrina, ¿saben qué cavila? Esta confusión cavila en no saber hacer distinción entre lo que es el pecado y lo que es tendencia al mal. Tendencia al mal es una cosa y el pecado es otra. La tendencia al mal es la inclinación natural a hacer lo malo. Y el pecado, vamos a ver de que el pecado es otra cosa. El pecado es transgresión de la ley. Y solamente una persona que conozca lo bueno y lo malo puede cometer pecado, que es transgresión de la ley. Dígame usted, ¿qué mandamiento quebranta un bebé cuando nace? ¿Qué mandamiento quebrantó? Ninguno. Por lo tanto, no es pecador un bebé. No ha pecado por nacer. Porque nacer no es pecado. O sea, lo que heredamos de Adán y Eva
son dos cosas: la tendencia al mal y la muerte física. Pregunto, ¿es pecado morirse? ¿Alguien se puede condenar por morir? No. La muerte física que heredamos de Adán y Eva no la podemos evitar. Es fruto y consecuencia del pecado, pero no es que sea pecado morir. Porque la muerte física la vamos a enfrentar impíos y justos. Morimos porque ya no tenemos acceso al árbol de la vida. O sea, de la muerte física primera no podemos librarnos. Pero ¿de cuál sí podemos librarnos? ¿De cuál muerte? De la muerte segunda, la muerte eterna. Noten, la muerte segunda es una elección. Yo la puedo elegir o la puedo rechazar. Mientras la muerte física, esta primer muerte que heredamos de Adán y Eva, esa no la podemos evitar. Tarde o temprano tenemos que morir. Pero por morir nadie se condena, porque la muerte primera simplemente es una consecuencia de haber entrado al pecado en este mundo. La muerte que nos lleva a la condenación eterna es la muerte segunda. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Hermanos, es terrible ver cómo esta doctrina católica ha entrado en nuestra iglesia, la doctrina del pecado original. Yo les hice una pregunta, que si nacemos pecadores, y la mayoría dijo que sí. Porque nos han enseñado así. Venimos del catolicismo romano y tenemos esa noción de que nacemos pecadores. Nadie nace pecador. Nadie nace delincuente. Nadie nace adúltero. Nadie nace chismoso. ¿Cómo se hace un adúltero? Practicando, porque el pecado es una elección, es una acción. ¿Estamos de acuerdo? Nadie nace del otro bando. ¿Saben a qué me refiero? ¿Ah? No, hermano, fíjese que el niño ya nació así. Eso es el diablo que se ha inventado eso, pero nadie nace así. La ciencia lo ha constatado, que no existe ese tipo de gen. Solamente hay dos genes, hombre y mujer. Nadie nace así, porque el pecado es una decisión, es una elección. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a ver de que lo que heredamos de Adán y Eva es la tendencia al mal, pero no el pecado. El pecado no se hereda, porque el pecado es una elección que se decide ¿dónde? En la mente. Porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Según la Biblia, el pecado no se puede heredar. Nadie puede pagar por el pecado de otro. Hasta la ley terrenal lo manifiesta. Dígame usted, si el vecino cometió un delito, ¿la ley a quién va a ir a capturar? ¿A mí o al vecino? ¿A quién? Al vecino, el que lo hizo. Lastimosamente nuestras leyes cometen algunas veces errores. Capturan al inocente y el delincuente lo dejan libre. Pero en Dios es diferente. Dios dice que no dará por inocente al culpable, porque nadie puede pagar el pecado de otro. Por tanto, es ilógico y fuera de la Biblia pensar de que un niño hereda el pecado de sus padres o de Adán y Eva. Nadie puede heredar el pecado de otro, porque el pecado es una elección. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Y admito preguntas después del tema, hermanos. Pueden hacer preguntas respecto al tema. Así que vayan anotando las preguntas. Porque si ustedes quieren hacer preguntas respecto al tema, las vamos a responder Biblia y espíritu de profecía. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, ¿qué dice?
esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pregunta, hermano, ¿podemos heredar el pecado de otro? No. El pecado no se hereda. Por lo tanto, no podemos llamarle a un bebé pecador, porque no puede heredar el pecado de sus padres. Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, ¿por qué? Por su pecado. Hermanos, la pregunta es: ¿el pecado es una condición o es una elección? ¿Qué dicen ustedes? Es una elección, no es una condición. Es una elección. ¿Por qué pecamos? Dijo una vez un hermano: fíjese, hermano, que yo me salté el cerco de mi vecino porque no tuve otra alternativa. ¿Hay excusa para el pecado? ¿Hay alguna excusa? Hermanos, otra pregunta. ¿Es pecado ser tentado? ¿Ser tentado por el diablo es pecado? No. ¿Dónde está el pecado? Ceder a la tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cristo fue tentado, pero pecó? No. Ya vamos a ver por qué Cristo nunca pecó. Ahora, es interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 278. Esta cita es poderosa. Noten cómo dice: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. Hay cosas que se pueden heredar, por ejemplo, algunas veces los malos hábitos. No siempre pueden haber reglas de excepción, porque yo conocí un papá que era borracho y sus hijos fueron borrachos, pero hubo un hijo que no fue borracho, porque cada quien decide si para la maldición o no. Yo no estoy condenado a seguir los pasos y los pecados de mi padre. Yo no estoy condenado a eso, porque el pecado es una elección. Y dice aquí la cita, dice: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, las consecuencias, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de sus padres. Oiga, sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Generalmente los hijos, esto es una gran verdad, hermano. Generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Sea un buen ejemplo a sus hijos. La profesora dice: mire, el niño de 8 años dice, mira, gran vulgaridad que dijo. ¿Dónde lo aprendió? ¿A quién le oyó eso? ¿Ah? ¿Quiénes son los primeros maestros de los niños? Los padres. Eso está bien comprobado, que lo que ven los hijos hacer sus padres, eso hacen ellos. ¿Se dan cuenta por qué el proverbio dice: instruye al niño su camino y cuando sea viejo no se apartará de él? Porque los niños, cuando empiezan a desarrollar su mente, son como una esponja. Dicen los expertos que los niños empiezan ya a formar su carácter entre los 7 y 8 años. Está empezando a formarse su carácter, cómo van a ser hasta ya viejo. Por eso es que Elena White dice que instruyamos al niño correctamente. Si no lo hacemos, Satanás lo hará por instrumentos designados por él. Eso dice el libro Conducción del Niño, en la página 1. Y sigue diciendo: sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres por la herencia y por el ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las malas inclinaciones,
el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El pecado no se hereda, pero sí podemos heredar las malas inclinaciones, el apetito pervertido. Y es terrible, hermanos, ver cómo en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos, los hijos siguen la misma conducta de sus padres. Es terrible, hermanos. Y esto se comprueba bíblicamente, porque el pecado es una elección. El ser humano llega a hacerse pecador cuando conoce lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4. Noten cómo dice aquí el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1, dice: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. La única definición, dice ella. Entonces yo no lo puedo creer a alguien que me diga: hermano, el pecado es un estado, el pecado es una condición. No dice eso en la Biblia. La Biblia categóricamente dice que el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Noten que hay un principio que está en pugna con la ley de Dios. ¿Qué es eso del principio en pugna? El pecado es transgresión de la ley, pero hay un principio que está en pugna con la ley de Dios. ¿Qué es eso? Para entender eso, vamos a ver cómo se origina el pecado. Hablemos de eso, cómo se origina el pecado. Y miren, hermanos, estoy dándoles pura doctrina, porque como adventistas del séptimo día, tenemos que tener claro este concepto. Porque esta doctrina errada del pecado original está socavando y atacando todos nuestros principios y pilares de la fe adventista. Esta doctrina del pecado original es un ataque frontal al santuario. Les voy a explicar por qué. Esta doctrina lleva maquillada una herejía y una blasfemia. Si nacemos pecadores, vamos a ver de que entonces Cristo, por nacer en este mundo, se hizo también pecador. Mira la blasfemia que lleva. Si por nacer en este mundo somos pecadores, entonces Cristo se convirtió en pecador por nacer en este mundo. ¿Verdad que no lo habían visto de esa manera? Entonces, si el pecado es un estado, entonces el pecado no se puede vencer. Y si el pecado no se puede vencer, voy a estar pecando ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y como el pecado no se puede vencer, Cristo tiene que llevarme en pecado para el cielo, porque no puedo vencerlo. Doctrina diabólica del pecado original, que ve el pecado como un estado. Y si el pecado es un estado, entonces un delincuente puede decir: yo no puedo dejar de asesinar porque ya nací así. Una mujer promiscua puede decir: yo no puedo dejar la prostitución porque ya nací prostituta. ¿Nacen las mujeres prostitutas? No. Nadie nace así. Se hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se origina el pecado? Juan dice que el pecado es transgresión de la ley. Ahora la pregunta es: ¿cómo se origina el pecado? ¿Cómo nace el pecado? La Biblia tiene la respuesta. Santiago capítulo 1, versículo 14 hasta el 15. Vamos a ver de que el pecado inicia en la mente, con la concupiscencia y el mal deseo. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Noten, el pecado está cuando alimentamos la tendencia al mal.
El pecado está cuando alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado está cuando le damos de comer al dragón que llevamos dentro. ¿Saben de que todos tenemos un dragón? Pero ese dragón lo podemos alimentar o lo podemos matar de hambre. De nosotros depende si lo alimentamos. Si lo alimentamos, eso es pecado. Pero si lo tenemos allí, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? El diablo. ¿Estamos de acuerdo? El diablo es el que tienta. ¿De quién depende si recibe la tentación o no? ¿O la rechaza? ¿De quién depende? De nosotros. ¿Saben de que yo pongo un ejemplo que la tentación es como un teléfono? El teléfono suena y suena. ¿De quién depende si lo tomo o contesta? De nosotros. Pero va a haber un momento que el teléfono va a dejar de sonar al no contestar. Así es la tentación. El diablo viene y los tienta. Pero de nosotros depende si nosotros aceptamos la tentación. Pero si la resistimos, con la ayuda del poder divino, ¿qué va a hacer? El tentador se va. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Mal deseo. ¿Dónde inicia el mal deseo? En la mente. Por ejemplo, el que le gusta tomar licor, antes de tomarse la pacha de guaro, ¿qué es lo que hizo? Lo pensó. El mal deseo, ¿dónde inició? Ahora, si el pecado inició aquí en la mente, ¿dónde es que el pecado se tiene que vencer? En la mente. Pregunto, hermano. Mi debilidad es el licor. Y cuando veo el licor, me da aquel deseo. Ahí está la tendencia al mal. Pero pregunto, ¿puedo bloquear ese mal deseo en la mente? ¿Puedo bloquearlo? Sí. Se puede bloquear. Y esto se va a poner más interesante. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es concebir? Concebir, dice, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Noten que el pecado, ¿a dónde inicia? En la mente. Por eso es que es satánico decir de que un bebé es pecador, porque un bebé no tiene conocimiento. Porque el pecado, ¿dónde se inicia? Un ejemplo. Los chismosos, ¿dónde se inventan el chisme? ¿Dónde lo crearon? En la mente. ¿Sí o no? ¿El chisme es un pecado? Sí. Los que son amigos de lo ajeno, ¿dónde lo planearon? ¿A dónde? El que roba, ¿dónde lo planeó? En la mente. El que se acuesta con la mujer de su prójimo, ¿dónde lo planeó? En la mente lo planeó. El pecado es un proceso. Primero se piensa en la mente, después se ejecuta. Noten, el gobierno civil castiga la acción. Para el gobierno civil, cuando alguien asesina, ¿qué es lo que hace el gobierno civil? Meterlo a la cárcel 30 años. Porque el gobierno civil solamente puede ver las acciones malas. Pero Dios va más allá. Para Dios, ¿dónde se originó el pecado? ¿En la acción o la intención? En la intención. Y esto se pone más interesante. Pregunto,
El adulterio, ¿dónde se originó? ¿En la cama o en la mente? En la mente. Mateo 5, 28 al 29. Noten. Estamos hablando cómo se origina el pecado. Vimos que el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿cómo se origina el pecado? Es en la mente. Mateo 5, 28 al 29. Pero yo digo que cualquiera que mira una mujer ya cometió pecado. ¿Dice así el texto? No. Hermanos, yo quiero que se concentren. ¿Cuántos están aquí, hermano? Vaya. Por favor, hermano, porque esto que les voy a decir, hermano, es algo muy delicado. Y esto que les voy a decir, hermano, óigame y lo digo con una humildad. Son miles de adventistas que desconocen esto. Están confundidos. Están confundidos. Y yo lo admito, yo estaba también confundido. Hace como 15 años estaba confundido. Estaba predicando pura doctrina católica, pura doctrina evangélica, que no tiene nada que ver con nuestros fundamentos como adventistas del séptimo día. Estamos predicando pura doctrina católica calvinista del pecado original. Oigan bien, hermanos. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen así, cuando están orando: Señor, perdónanos porque somos pecadores, porque por oír y ver pecamos. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Que somos pecadores por ver y oír. Doctrina diabólica. Entonces, hermanos, yo estoy pecando en este momento por estarlos viendo a ustedes. ¿Verdad que estoy pecando? Cualquiera que mira a una mujer ya está pecando. O sea que hoy que me vaya en el carro voy a ir pecando en la calle, hermano. Y al llegar a la casa vuelvo a pecar. No, hermano. Nadie peca por andar viendo. ¿Por qué pecamos? Cuando alguno mira a una mujer, ¿pero para qué? Para codiciarla. ¿Qué es la codicia? ¿A dónde se origina la codicia? En la mente. Yo no peco por ver a una hermana. Peco por codiciarla y desnudarla en la mente. Ese es el pecado, no por verla. Pregunto, ¿oír es pecado? No. Pero si yo me pongo a escuchar reggaetón y perreo, ¿estoy pecando? Porque estoy usando mis oídos para que entre ¿qué? El pecado. Alimentando la carne. Pregunto, ¿qué están haciendo en este momento ustedes? ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. ¿Están pecando por oír? No. Porque el pecado no es el oír o el ver, sino es el codiciar. Y la codicia tiene que ver con un pecado en la mente. Codiciar. Todo pecado se origina en la mente. Ya sea buenas acciones se originan en la mente. Malas acciones se originan en la mente. Por ejemplo, ¿dónde decidieron ustedes venir en esta tarde aquí a la iglesia? ¿Dónde lo decidieron? En las uñas, ¿verdad que lo decidieron en las uñas? ¿Dónde lo decidieron? En la mente. Los que tienen un hábito de fumar cigarro, ¿dónde está el problema? Y hermano, mire qué terrible esto. Siempre que yo iba para la capital, yo me venía por Zacatecoluca. Estamos hablando cuando yo estaba más pequeño, cuando tenía por lo menos unos 15, 18 años. Y yo me acuerdo, hermanos, que siempre que yo iba a agarrar el bus a la terminal, siempre encontraba a un señor pidiendo limosnas. Ese señor estaba amputado en las dos manos, no tenía las dos manos, pero en las dos manos tenía una prótesis, dos prótesis. Y las prótesis al final eran como tijeras. ¿Conocen ese tipo de prótesis? De las dos manos estaba amputado. Pero en las prótesis tenía dos tijeras así. Y en la prótesis aquí en la tijera había puesto una paleta de madera. Y a la paleta de madera le había abierto un orificio a la punta. ¿Saben para qué? ¿Saben qué metí ahí? El cigarro. Pregunto, ¿dónde está el problema? ¿En las manos o en la mente? En la mente, porque manos no tenía. Noten que todo es en la mente.
Por eso es que es diabólico llamarle a un bebé pecador, eso es satánico. Doctrina netamente católica. Esa doctrina ataca todos nuestros pilares. Y vamos a ver de qué ataca la encarnación de Cristo. Hermanos, y esto que le estoy predicando es pura doctrina adventista. Los que conocen van a oír este tema, van a ver que estoy predicando la pura crema del mensaje adventista del séptimo día. Porque soy adventista y conozco la doctrina perfectamente bien de la iglesia. Y la conozco, y lo digo con humildad, la conozco mejor que cualquiera. Ahora, vamos a ver que Cristo dijo cabalmente que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿a dónde? En el corazón. Para los hombres, adulterio es cuando una mujer casada se acuesta con un hombre y están en la cama teniendo relaciones sexuales, prohibidas, ilegales. Pero para Dios, el adulterio, ¿dónde comenzó? En la mente. Hay cosas que la iglesia no puede disciplinar. Imaginemos que la iglesia disciplinara porque usted codició a alguien. La iglesia no puede ver eso. Solamente Dios puede ver eso. La iglesia disciplina a sus miembros por cometer los pecados que salen a luz. Pero los pecados con intención del corazón, la iglesia no los puede disciplinar porque el único que los conoce, ¿quién es? Dios. El pecado es una elección que se origina en la mente. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, el corazón es sinónimo de mente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Noten que, ¿de dónde salen? Corazón sinónimo de mente. Adulterio, fornicación, homicidios, adulterios, etc. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en alimentar la carne, no por tenerla. Escuchen lo que voy a decir. Nadie es culpable de tener esta carne que tenemos. Somos culpables de alimentarla. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermano? Nadie es culpable por nacer en este mundo. Nadie es culpable por tener esta carne que nosotros tenemos. Somos culpables cuando la alimentamos la carne. Y cuando la alimentamos se va a levantar el dragón. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. ¿Cómo me hubiese gustado que toda la iglesia estuviese llena escuchando este mensaje? Que es pura doctrina. Es pura doctrina sólida de la iglesia adventista. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. ¿Lo tienen conmigo, hermano? Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el pecado? ¿Tener la carne o alimentarla? ¿Están leyendo conmigo el versículo? Pablo no está diciéndole a los Gálatas son pecadores por tener la carne. Pablo está diciendo no alimentéis los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Cómo alimentamos la carne, hermano? Dígame usted un ejemplo, ¿cómo alimentamos la carne? Oyendo música reggaetón. ¿Cuántos oyen música reggaetón aquí? ¿Ah? ¿Cómo se alimenta la carne? Viendo cosas prohibidas. ¿Sí? Escuchando cosas que no debemos de escuchar, alimentando la carne. ¿Cómo se alimenta la carne? Con malas amistades. Dice Pablo, evita las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. La carne la alimentamos a través de nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que palpamos y lo que olemos. Saben de que los borrachos llegan a un extremo de que el guaro ya no lo sienten caliente, sino que lo sienten dulcito. El problema es en la mente. Es en la mente. Y saben, hermanos, que yo
Me quedo impactado con lo que hacen los médicos. Miren que los médicos hacen grandes operaciones, vaya, sacan cosas sucias de los cuerpos de las mujeres y de los hombres cuando hacen operación, y al momento están comiendo, como que sin nada. Y yo les digo, hermano, que yo, mire, eso, hermano, mire, ¿saben cuál es mi debilidad? Que alguien vomite y yo lo vea, eso me da, se me revuelven las tripas, porque tengo una mente débil, el poder de la mente que tiene. Sí, hermano, que alguien vomite y yo lo esté viendo, eso me revuelve el poder de la mente. Pero es la mente, hermanos. La mente, ¿saben cómo dijo un famoso filósofo? Ni tu mayor enemigo te puede hacer tanto daño como tu mente. La mente es criminal, hermanos. Si usted no domina su mente, la mente lo va a matar. La mente es peligrosísima. Porque es en la mente donde se alojan los demonios. Mente desocupada es guarida ¿de quién? De Satanás. Es una gran verdad, hermano. Por eso, hermano, nuestra batalla es en la mente. ¿Saben, hermanos, que el evangelio a dónde llega primero? A la mente. Por eso, hermanos, tengan cuidado. Y lo digo con respeto, hermanos. Discúlpenme si soy tosco para decir las cosas, pero no vean mi tosquedad. Vean lo que estoy diciendo, hermano. No anden invitando predicadores sensacionalistas y fantasiosos. Porque esa clase de predicaciones lo que hacen es apelar al sentimiento. El verdadero evangelio apela al intelecto. ¿Saben por qué el sello de Dios se pone en la frente? Porque detrás de la frente, ¿qué es lo que hay? La mente. Esos predicadores que vienen a hablar aquí bien bonito, que hacen chistes y que hacen un montón de malabares para que la hermandad se sienta bien bonito y hasta hacen llorar a la gente. Húyele a esos predicadores. Elena de White le llama espiritismo a eso, ese tipo de predicadores. Porque el verdadero evangelio apela al intelecto. Porque es en la mente donde se origina el pecado. Y por eso es que es en la mente que empieza la restauración. Les voy a poner un ejemplo. Una vez una hermana me dijo, hermano Rafael, la ropa nadie salva. La hermana me estaba diciendo eso porque ella estaba vestida con una minifalda y venía a la iglesia con una minifalda. Y tenía tiempo de usar así esa ropa. Está bien alguien que está recién, que no tiene cómo comprar ropa. Pero una hermana que tenía tiempo de estar en la iglesia, venir con minifaldas a la iglesia, y se le corrigió que cambiara su forma de vestir. Y la hermana dijo, la ropa nadie salva. Cristo lo que mira es el corazón. ¿Saben, hermanos, qué es segunda palabra diabólica? Porque Cristo, cuando restaura al pecador, lo cambia de adentro hacia afuera. Así que si alguien dice, Dios mira el corazón, y andan mal vestidas, ¿qué va a decir usted? Mentira. Porque Dios hace una transformación completa, ¿sí o no? ¿Cómo yo le voy a creer a una hermana que anda con licras en la calle diciendo que es cristiana? Es claro que la ropa no salva a nadie, pero cuando Cristo nos salva, cambia hasta nuestra forma de vestir. ¿Cuántos creen eso? Eso dice la Biblia. No satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sos guiado por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y ahí se mencionan los frutos de la carne, frutos, y los frutos del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Lo que tenemos dentro sale hacia afuera. Dice un dicho que el pájaro por sus plumas se conoce, y que el perico donde quiera que es verde. Ahora, les voy a leer una cita del Espíritu por eso, que el pecado no está en mirar, sino que el pecado está en alimentar los deseos de la carne. El pecado está en acariciar el deseo pecaminoso. Ejemplo, yo voy en la calle
y accidentalmente miro una mujer con una minifalda. Noten, accidentalmente. Pequé. ¿Cuándo es que peco? Mire, la mente es peligrosa, hermano. Hay quien puede voltear a ver porque la vista es peligrosa, pero es en la mente. La mente le manda información a los ojos. Pero alguien no puede ver hacia atrás, pero ya en la mente, ¿qué es lo que va pasando? ¿Está conmigo? Y esto dice el espíritu de profecía. ¿Podemos ver a una mujer accidentalmente desnuda? Sí. Accidentalmente, estoy diciendo. Ahora, agarren esta información, hermano, porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Miren. ¿Por qué David pecó? ¿Por qué pecó David? ¿Dónde inició el pecado de David? Dice que David se quedó un día sin ir a la guerra y se quedó en su palacio. Y de repente vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Pregunto, ¿David conocía a esa mujer? No, porque mandó a preguntar quién era. Betsabé, ¿sabía que David la estaba viendo? No, no sabía. David vio accidentalmente a Betsabé. Si David hubiese cortado ese deseo en su mente, no hubiese llegado hasta donde llegó. Ver a una mujer accidentalmente no es pecado. El pecado inicia en la codicia. David empezó a codiciar a esa mujer porque dice que mandó a preguntar quién era. Noten cómo el pecado empieza. Es un proceso. Mandó a preguntar. Bueno, ¿y para qué mandó a preguntar? Cuando usted pregunta por algo es porque tiene interés. ¿Sí o no? ¿Y esa mujer hermosa quién es? Le dicen los soldados, esa mujer es la mujer de tu mejor soldado de Urías Eteo. Y la mandó a llamar. ¿Para qué la mandó a llamar? ¿Para comprarle pupusa? ¿Para comprarle pan francés? ¿Para comprarle frijoles? No, no vendía eso, ¿sabes? Y era un rey. ¿Quién se iba a oponer al mandato del rey? Es como que Bukele le diga hoy, manden a traer a los adventistas y metan los presos. El poder, pues, cuando se abusa del poder. El rey David, mándenme a traer. ¿Y qué es lo que hizo? Le leyó el Salmo 91, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo David? Se acostó con ella y le embarazó. Pero el pecado, ¿verdad? Que ahí dio a luz, pero ¿dónde lo inició el pecado David? En su mente. Si David hubiese cortado ese pecado en su mente, no hubiese llegado hasta eso. O sea, cuando David dice en el Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre, no está diciendo que nací adúltero desde que nací, sino que David, por dejarse dominar por el deseo pecaminoso, su naturaleza pecaminosa fue alimentada por el deseo y llegó hasta ese extremo. En pecado me concibió mi madre significa, David lo que está diciendo que heredó una tendencia al mal de su mamá, una naturaleza pecaminosa, pero que David la llegó a alimentar cuando codició a Betsabé. Noten cómo es esta cita, hermano. Esta cita está clara. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 447. Y les aconsejo, consíganse estos dos libros de Elena de White. Tomo 1 y tomo 2. Mente, carácter y personalidad. Son libros de pura psicología bíblica. Poderosos. Mente, carácter y personalidad de Elena de White. Yo los tengo. Dice la página 447 del tomo 2, dice lo siguiente. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. Satanás no puede leer la mente, pero le puede sugerir un pensamiento. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos por Satanás que molestan aún los mejores hombres. Pero si no se les alberga esos pensamientos, no pueden contaminar el alma. Noten qué preciosa cita. ¿Están entendiendo? Mi debilidad es licor. Hubo un tiempo, hermanos, si les voy a contar un testimonio para gloria y honra de Dios. Por falta de tiempo no puedo contarle todo el testimonio porque necesitaría 6 horas para contárselo. Yo era un gran bailarín que hasta la caída de la hoja me hacía.
Sí. Los bailes los hacían enfrente de la casa. Porque yo vivía en el pueblo, ahí en el propio pueblo, en la propia ciudad, los bailes. Y eso fue una gran lucha para mí, hermano, dejar los bailes. Aún dentro de la iglesia adventista, cuando habían bailes, dormidos, se me movían los pies, yo solo. Gánate al baile, que gran sed. El hábito, porque mi mente estaba desprogramándola. Es una desprogramación que se hace. Tiene que dominar. Yo sentí el deseo, pero por sentir ese deseo no estaba pecando. Tenía el poder de cortarlo en la mente, dominar eso en la mente, cortarlo. Y saben, hermanos, poco a poco, cuando uno quiere, hermanos, por eso es que no hay ninguna excusa para el pecado. Cuando uno quiere, se puede. Se puede. Y por causa del Evangelio perdí muchos amigos. Antes que comíamos en el mismo plato, hoy ya ni me hablan. Pero yo prefiero mejor a Cristo que el mundo. Y estoy hablándole de hace muchos años, hermano. Y saben, hermano, fue una gran prueba para mí. Dejar los vicios, dejar el baile, dejar las mujeres. Esos malos hábitos. Que la carne le pide todo eso a uno, a la carne va. La tendencia al mal. Pero se puede vencer eso con la ayuda de Dios. ¿Y dónde es la batalla? En la mente. Y esto lo podemos aplicar para cualquier pecado. Ahora, hablemos de Cristo. Cuando Cristo nació en esta tierra, ¿cuál naturaleza adoptó? ¿Cuál naturaleza humana adoptó? ¿La de Adán antes de su caída o la de Adán después de su caída? ¿Qué dicen ustedes? Cristo se hizo hombre. El verbo se hizo carne. Pero cuando Cristo se humanizó, ¿cuál naturaleza humana de Adán tomó? ¿La de Adán antes que cayese o la de Adán después de su caída? ¿Qué dicen ustedes? Hablando de la naturaleza humana del hombre, ¿cuál creen ustedes de que Cristo adoptó? La naturaleza humana de Adán después de su caída. Cristo adoptó nuestra naturaleza de un hombre caído. Estoy hablando de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Porque por tener esta naturaleza nadie peca. ¿Cuál es el pecado? Ceder. Cristo adoptó nuestra naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Noten que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo Jesús adoptó nuestra naturaleza humana caída. Participó de lo mismo. ¿Para qué? Para vencer al diablo en su propio territorio. La pregunta es, si Cristo adoptó nuestra naturaleza, ¿cómo le fue posible vencer al diablo? ¿Verdad que porque era Dios? ¿Verdad que Cristo venció al diablo porque era Dios? Error. Si usted dice eso, está diciendo otra gran blasfemia. ¿Cristo es Dios? Sí. Pero ¿Cristo venció al diablo como Dios o como hombre? Como hombre. Para vencer al diablo, dice aquí. Participó de lo mismo para vencer al diablo. Participó de carne y sangre para vencer al diablo. En su propio territorio. La pregunta es, ¿por qué Cristo tuvo éxito de vencer al diablo? ¿Por qué Cristo tuvo éxito en vencer la tentación del diablo? ¿Por qué? Y aquí está el secreto del evangelio genuino del santuario. Aquí está el secreto genuino de los mensajes de los tres ángeles. Aquí está el secreto genuino del mensaje puro del evangelio. ¿Saben por qué Cristo venció? ¿Quieren que les diga por qué Cristo venció?
no es porque Él era Dios, sino porque Él estaba en estrecha relación ¿con quién? Con su Padre. ¿Saben, hermanos, que ningún milagro Cristo hizo? Dígame usted cuántos milagros Cristo hizo. ¿Verdad que es una pregunta ambigua? Usted me va a decir, Cristo hizo muchos milagros. Resucitó a Lázaro, alimentó a 5,000 con unos cuantos panes y peces, convirtió el agua en vino. Pero ¿tan seguros que fue Él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo fue que Cristo lo hizo? Era el Padre haciéndolos a través del Hijo. Cristo estaba en esta tierra como hombre, dependiente del Padre. Todo lo que Cristo hizo era porque el Padre estaba en Él. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 5, versículo 19 al 21. Juan capítulo 5, versículo 19 al 21. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Ya tienen sueño? Juan capítulo 5, versículo 19 al 21. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué dice, hermano? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que Cristo tenía poder porque el Padre estaba ¿qué? En Él. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Cristo oraba? Dios no ora a nadie. ¿Pero por qué Cristo oraba? Porque estaba ¿cómo? Como hombre. ¿Cuántos creen de que Cristo nació con la Biblia en la mente? ¿Creen ustedes que Cristo traía la Biblia en la mente? ¿Por qué Cristo siempre que hablaba le decía a los fariseos, el Cristo está, como dice la Escritura? La pregunta que le estoy diciendo yo, ¿será que Cristo traía la Biblia en la mente? ¿Ya tenía un programa desde que nació con la Biblia en la mente? No. ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Que la madre humana, María, desde pequeño le enseñó las Escrituras. Por eso es que Cristo la tenía en la mente, la Escritura, porque la primera escuela fue su madre humana. Ningún niño nace arquitecto. Ningún niño nace cristiano. Y oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Usted puede haber nacido en un hogar de padres teólogos adventistas, pero si usted no se convierte a Cristo, se condena. Porque nadie nace cristiano. Nadie nace con la Biblia en la mente. ¿Cómo que Cristo llegó a tener la Biblia en la mente? Porque lo aprendió de su madre humana. Ahora, ¿dónde dice eso? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Noten que Dios no le ruega a nadie. Dios no le suplica a nadie. Pero ¿por qué Cristo está suplicando acá? Porque está como hombre. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió ¿qué? La obediencia. Pregunto, ¿Cristo nació obediente o aprendió la obediencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cristo nació obediente o aprendió la obediencia? Nadie nace obediente. Imaginémonos, hermanos, que Dios el Padre les hubiese dado ese niño a una pareja de padres borrachos. ¿Qué hubiese pasado con Cristo? Hubiera sido como borracho. Esos padres, José y María, eran hombres fieles a la palabra de Dios. Y Dios sabía que esa pareja iba a instruir al niño en el camino correcto. Cristo aprendió la obediencia. La aprendió.
Y vino a ser actor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Hermanos, ¿nacemos obedientes nosotros? No. La obediencia se aprende. Los buenos modales se aprenden. Los buenos hábitos se aprenden. ¿Y dónde se decide eso? En la mente. Noten cómo dice esta cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 158, párrafo 2. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo demostró que sí podemos vencer el pecado. No es como dice Rubén Bullón, que nadie puede dejar de pecar. Eso es un evangelio satánico. Si a usted le dice a alguien que nadie puede dejar de pecar, es la voz de Satanás. Si alguien le dice que nadie puede obedecer la ley de Dios, es la voz de Satanás. Cristo lo demostró, que todo hijo de Adán, si se toma de la mano de Dios, va a poder vencer como Cristo venció. Pregunto, hermanos, seamos sinceros, ¿se puede vencer el pecado? Sí, con la ayuda de Dios se puede vencer. ¿El chisme se puede dejar? ¿Las malas palabras se pueden dejar? Se puede con la ayuda de Dios. Como dice el versículo, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que así dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mensajes selectos, tomo 3, página 158, párrafo 2, dice, esta cita cuando la leí me estremeció. Y se la repito, mensajes selectos, tomo 3, página 158, párrafo 2. Si alguien quiere todo el estudio, yo se lo puedo mandar, hermanos. Aquí están todas las citas. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin el poder divino. No podemos vencer, hermanos, sin el poder de Dios. Porque el diablo es más poderoso que nosotros. Así que si estamos con Cristo, vamos a ser más poderosos que el diablo. ¿Estamos de acuerdo? El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin el poder divino, que se combine con su capacidad. Tal ocurrió con Cristo. Oigan, hermanos, tal cosa ocurrió con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Pregunta, hermanos, ¿Cristo podía vencer al diablo solamente con mover un dedo? Como Dios. ¿Hay poder en Cristo? Sí, pero ¿por qué no lo hizo? Porque entonces nos hubiéramos perdido. Porque el diablo hubiese dicho, hiciste trampa. Pero Cristo demostró que todo hijo de Adán, si se toma del poder del Padre, va a poder vencer como Él venció. Y dice la cita, dice, Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a un Dios mayor. No vino a eso. Sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera, Él es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿A quién le creo? ¿A Rubén Bullón o a Elena de Guay? Le creo mejor al don de profecía, dado a la sierva del Señor. Hermanos, Cristo, por eso es que oraba. ¿Saben, hermanos, cuáles son los 3 requisitos para poder vencer nuestras tentaciones? ¿Saben por qué nosotros somos frágiles cuando el diablo nos tienta? ¿Saben por qué nosotros somos fáciles en caer cuando el diablo nos tienta? ¿Saben por qué, hermano? Porque nos hemos olvidado de 3 cosas, dice el Espíritu de profecía: de la oración, el estudio de la palabra y la predicación del Evangelio. El triángulo de la santidad que está en el lugar santo del santuario. La palabra de Dios, la testificación y la oración. Para terminar, Judas 1:24 nos dice que sí se puede vencer con la ayuda de Dios. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿En Cristo hay poder para vencer, hermanos? Sí. Dice que nos guarda sin caída. Ahora, 2 citas del Espíritu de profecía para terminar. Patracas y Profetas, página 395, párrafo 2. Yo conocí a un hermano, hermanos, que había dicho de que ya no iba a la iglesia porque yo predicaba muy fuerte. Pasó 5 años de que no iba a la iglesia
Y los hermanos le iban a visitar, el hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Fíjese que el hermano Rafael Díaz predicó un tema muy fuerte y me dañó mis sentimientos. Y después resultó algo, hermano, que el hermano ponía eso como excusa porque quería andar en los carros del FMLN en los mítines políticos. Y usó eso como excusa. Saben que no hay ninguna excusa para el pecado. Cuando usted no quiera venir, no vaya a decir porque ni vaya a hablar mal de la iglesia. Hay un hermano allí que andaba hablando mal de la iglesia adventista y yo lo tuve que parar el carro. Ahí en la calle le paré, mire, no anda hablando mal de la iglesia. Acepte su error. Acepte su error. Y mire, hermano, ahí le paré el carro, yo no hablaba mal de los hermanos. Porque hay un espíritu diabólico que cuando pasa algo, los mismos hermanos empiezan a hablar mal del pastor y de toda la iglesia, ¿no? Cuando usted no quiera venir a la iglesia, ¿qué es lo que diga? Ya no quiero ir, pero no hable mal de la iglesia. ¿Sí? No hay ninguna excusa para el pecado. Y noten lo que dicen estas dos citas del Espíritu de Profecía. Para terminar, necesito leer estas dos citas porque estas citas valen oro puro. Patracas y Profetas, página 395, párrafo 2 dice: ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. ¿Qué dice? ¿Por qué pecamos? ¿Verdad? Porque la tentación era muy fuerte, ¿verdad? Pecamos, ¿verdad? No pecamos por eso, pecamos porque queríamos. ¿Sí? El que le gusta el licor, ¿por qué le gusta tomar licor? Porque le gusta. La mujer que se metió con su prójimo, ¿por qué lo hizo? Porque quería. No hay ninguna excusa para el pecado. ¿Sí? La transgresión siempre será un acto nuestro. Note cómo dice la cita: no puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severa o inesperada que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder vencer como Él venció. Qué poderosa cita, hermano. ¿Todos dicen amén? Otra cita. Conflicto de los siglos, página 500. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1 dice: nadie, note cómo inicia la cita, nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad ni obligar a nadie a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener donadamente la lucha contra el pecado y con Satanás. O sea que el diablo nos puede presionar, angustiar, pero no hacerlos pecar. No hay ninguna excusa para el pecado. Hermanos, cuando alguien lo provoque a ira, no permita que lo dominen. Dice un dicho: el que te enoja, te domina. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que el remanente tendrá en los últimos días la paciencia, ¿qué? De los santos. La perseverancia de los santos. Y nosotros algunas veces somos como mecha corta, ¿va? Como bomba. No somos humildes. Nos dice alguien algo, queremos responderle lo mismo. Hay hermanos que porque no les dieron la mano en la iglesia no quieren venir a la iglesia. Porque no le dieron la mano. Como que si fuera el presidente, yo no vengo porque me den la mano. Porque no le dieron la mano y no quieren venir a la iglesia, yo no vengo por eso. Inmaduros espirituales. Hermanos, si queremos vencer como Cristo venció, es únicamente tomados de la mano de Dios. Mi Biblia, no lo digo yo, mi Biblia dice que sí se puede vencer con la ayuda del poder divino, y Cristo lo demostró. ¿Cristo hubiese podido pecar si Él quería? Sí. ¿Cuánto creen? ¿Cristo estaba en la disposición de pecar? Si ustedes dicen que no, entonces no hubiese sido tentación. ¿Cristo podía ceder si Él quería? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su mente estaba conectada con el poder del Padre.
Y para terminar, dice el libro de Hebreos que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. Una vez predicando sobre ese versículo, un hermano me dice, ¿será que Cristo fue tentado con la marihuana? ¿O con el sexo? Porque el texto dice todo. Fue tentado en todo. Entonces, ¿qué significa en todo? En todo. Hay muchos pecados y muchas debilidades y muchas tentaciones. ¿En qué sentido Cristo fue tentado en todo? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Les explico a qué se refiere en todo. ¿Cuántos días ayunó Cristo en el desierto? 40 días. Sin tomar agua ni pan. 40 días. Y lo hizo en un desierto. La pregunta es, ¿cuál tentación es más fuerte? ¿La tentación del sexo o la tentación de la comida? Le puedo poner un ejemplo mundano para que entiendan. Si un hombre está en el desierto con 40 días sin comer y beber agua, y de repente aparece una mujer elegante, atractiva, alta, con una minifalda bien sexy, y en su mano trae una bandeja de comida, ¿usted por cuál se va a decidir? ¿Por la mujer o por la comida? ¿Por qué? Está tan débil que su cuerpo no piensa en sexo, sino que en qué está pensando, en la comida. La tentación de la comida es más fuerte, y Cristo, al vencer en la tentación más grande, venció en toda. En ese sentido, fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque la tentación del apetito de la comida es más fuerte que cualquier tentación. ¿Saben de que por la comida es que el diablo está matando a la humanidad? A través de la comida. Lo que comemos, eso somos. En otro estudio vamos a hablar acerca de la comida. Oiga, así que estamos ahí pendientes. Para estar viniendo más a menudo aquí a la iglesia, necesito, hermanos, de que estos temas se conozcan. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. ¿Quedó claro qué es tendencia al mal y qué es lo que es el pecado? Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal. El pecado es transgresión en la ley. Así que, hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Ahí estamos pendientes para venir otra vez. Sí, vamos a hacer planes ahí y nos ponemos de acuerdo. Ok. Les quiero dar gracias porque permitieron de que viniera a predicar aquí a esta iglesia. Saben de que los que escuchan esta clase de temas son bienaventurados, porque son temas de que casi no se predican en las iglesias. Y estos temas, hermanos, son temas de que nos hacen que nuestra fe sea más sólida. Yo sé que muchos han aprendido. ¿Cuántos han aprendido, hermano? Amén. ¿Han aprendido algo nuevo? Hemos predicado, hermano, pura doctrina, 100% bíblico. Así que le doy gracias al hermano que me invitó. Así que Dios tiene siervos de que aún permiten de que estos temas se prediquen en las iglesias. Quiero que oren siempre por mi ministerio, hermanos. Como seres humanos tenemos luchas, pruebas. Por predicar estos mensajes algunas veces se mete en problema uno. Pero gracias a Dios, hermanos, muchas iglesias están abriendo las puertas para que prediquemos estos mensajes. La otra semana empiezo campaña evangelística de profecía en la iglesia central de Zacatecoluca. Ahí se va a estar transmitiendo en el canal. Así que no se olviden de suscribirse al canal, hermanos. El canal se llama Apología Adventista. Suscríbanse. Yo sé que van a aprender mucho de los temas que se predican ahí. Y compartan con sus amigos. Mira, suscribirte al canal del hermano Rafael Díaz, van a aprender mucho. Yo sé que van a aprender. Y la evidencia se ve en los comentarios, cómo la gente comenta, cómo han aprendido y cómo eso les ha ayudado a su vida espiritual. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste presentar esta clase sobre doctrina. Gracias, Padre, porque este mensaje se lo has dado a la iglesia adventista para que lo prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas en el camino con tus santos ángeles, que nada malo vaya a pasar. Bendice el conductor y que podamos llegar con bien hacia nuestros hogares y que podamos glorificarte siempre donde quiera que estemos, para que seamos luz en la tiniebla. Bendice esta iglesia de Los Pocitos, San Marcos, bendice a sus líderes y bendice a cada miembro de la iglesia.
Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz semana. Amén.